Por supuesto, Lewis. A principios del siglo XX, una vez sucede este incendio que te comento, realmente las personas que estaban al frente de la aduana, don Miguel Bolívar Alba, concentra todos sus recursos, tanto físicos, monetarios, y atrae un recurso importante para construir un edificio icónico que demostrara el poder. Con unos libros en su mano, esto también me encanta y creo que es un homenaje a este personaje que, a pesar de no ser barranquillero, pues tuvo mucho que ver con Barranquilla, le aportó mucho a la historia de Barranquilla. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que siempre están brindándole a Lewis Te Cuenta. Pues con toda esta cosa del presidente ya posesionado y con todo este embrollo de que Barranquilla será sede alterna de la presidencia y que se va a compartir entre la aduana, que es el sitio donde estoy, y el Batallón Paraíso, decidí, antes de que esto se llene de guardas de seguridad del presidente, de toda la parafernalia y todo el protocolo de seguridad que hay, venir a mostrarles a ustedes la aduana. Ya habíamos hecho un programa previo, pero hoy estaremos recorriendo esta hermosura de sitio, este sitio histórico de Barranquilla. Así que ya tenemos todo listo, gorritas, gafitas, mochilita al hombro, y nos vamos, que hoy el Palacio de la Aduana, o la sede alterna a la presidencia, no sé cómo llamarla, nos espera un programa hoy súper especial. Y es que miren esta belleza, miren este hermoso monumento que es un ícono de la arquitectura barranquillera. Oiga, antes de comenzar el programa, suscríbase ahí, es muy fácil de verdad, y créame que a mí me hace un bien enorme. Ahora sí, vámonos, que hoy el Palacio de la Aduana nos espera. Mientras llega mi invitado, voy a aprovechar para darles un tour por esta. Esta es la plazoleta de la aduana. Les cuento que este edificio tiene una singular belleza y un aporte histórico para Barranquilla, pero ahorita estaremos hablando con el director de CLENA, que es la encargada de este gran ícono barranquillero. Aquí hay varios museos, ya estaremos viéndolos también. Miren lo bonito, la bandera de Colombia, la bandera de Barranquilla y la bandera del Atlántico. Y aquí tenemos una de esos monumentos que siempre me pregunté dónde estaban, y gratamente lo encuentro acá. Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura. Gabo, este monumento antes estaba en el Museo del Caribe, pero miren, aquí lo encontramos. Es una belleza porque nos muestra un Gabo de Guayabera, como era él conocido, con unos libros en su mano. Esto también me encanta y creo que es un homenaje a este personaje que, a pesar de no ser barranquillero, pues tuvo mucho que ver con Barranquilla, le aportó mucho a la historia de Barranquilla y le aportó mucho al Caribe colombiano, un Nobel de Literatura en Colombia, cuando pues eso era siquiera impensable, pero él lo logró. Aquí está la parte posterior, porque ahorita me voy para el frente de la aduana a mostrarles a ustedes. Les cuento que tengo un invitado súper especial, pero que él mismo se presente. José, cuéntame, ¿qué haces aquí? Bueno, mi nombre es José Bedoya Lewis, yo soy el director ejecutivo de la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta CLENA. Y cuéntame, esa organización, ¿de qué se encarga? Desde 1994 somos un centro cultural que tiene la gran responsabilidad de custodiar, de cuidar, preservar y mantener el antiguo complejo de la aduana de Barranquilla. Eso es lo que hacemos desde el año 94. Un gran aporte para Barranquilla, no solamente en su cultura, sino también en su arquitectura. Les cuento que es muy común. Todos los días pasamos, vemos esta locomotora, pero muy pocas veces nos detenemos a ver la historia que tuvo en Barranquilla, que es la estación Montoya, y hoy José nos va a estar acompañando con esta historia. Hablemos y empecemos por aquí.
Lewis, esta locomotora es una réplica de la locomotora original, de pronto difiere algunos años, y era la Barranquilla que se conectaba con el mar, con Sabanilla, con Puerto Colombia, y llegaba aquí a la estación Montoya. Por aquí cruzaron, llegaron muchos migrantes, llegó mucha mercancía a Barranquilla. Lo que vemos al lado derecho le llamamos las caballerizas. Las caballerizas era, y su nombre lo dice, realmente la estación de caballos que había antes cuando no había carros. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1870 a más o menos 1900. Al frente encontramos la estación del tranvía, correcto, y mucho más allá, digamos, la más famosa de todas, que es la estación Montoya, que era donde llegaban los migrantes y donde llegaba el tren y las personas llegaban directamente a la estación Montoya. Decimos que mucha de la historia de Colombia entró por el muelle de Puerto Colombia, pero después del muelle a Barranquilla entró fue por aquí. Así es, así es. Digamos que era el punto de conexión entre lo que era Puerto Colombia y Barranquilla. Sabemos muy bien que hay un cambio, digamos, muy importante cuando nace el ferrocarril o cuando el ferrocarril llega a Colombia, y es el punto de conexión entre Puerto Colombia y Barranquilla, correcto. Ese tren o esa locomotora traía migrantes y también traía mercancía, que era lo que se foraba aquí en este momento. Ya. Poste- sí, No, señor, siga, siga. Posterior a esto, digamos estas tres edificaciones, estaba el complejo de la aduana, que era un complejo en madera a finales del siglo XIX, un complejo de madera, no es como lo estamos viendo ahora, y existía también una aduana a principios del siglo XX. Entonces hay un cambio, digamos, importante, digamos, dentro de la construcción del complejo de la aduana, es que en 1916 este complejo de madera se quema, hay un incendio. Y este incendio, digamos, expone a pensar a los industriales de la época en poder construir un edificio emblemático, un edificio que demostrara el poder de la ciudad de Barranquilla a principios del siglo XX. El poder, digamos, el poder convertido en lo que es la parte industrial, la parte comercial y la parte portuaria. Entonces aquí encontramos la estación Montoya. La estación Montoya todavía hasta ese momento se mantiene perfecta, igual, fiel a lo que fue a principios del siglo XX. José, decía yo, ese poder del que me hablas era también, pues obviamente se mostraba a través de la parte arquitectónica y no escatimaban esfuerzos, o sea, era una cosa increíble cómo invertían, cómo estaba la arquitectura de esa época. Por supuesto, Lewis. A principios del siglo XX, una vez sucede este incendio que te comento, realmente las personas que estaban al frente de la aduana, don Miguel Bolívar Alba, concentra todos sus recursos, tanto físicos, monetarios, y atrae un recurso importante para construir un edificio icónico que demostrara el poder de la Barranquilla, pero también un poder transmitido en lo que realmente es el recaudo de los impuestos. Y se consiguió a través de unas licitaciones la participación de un arquitecto jamaiquino, de origen jamaiquino, pero de padres ingleses, Leslie Arwin, y él diseña el edificio amarillo o el Palacio Amarillo que en este momento conocemos. Esta parte de la aduana a mí me parece hermosa. Primero, visualmente es un espectáculo, José, y segundo, que se siente una paz, una tranquilidad caminar por esto y se siente una importancia histórica caminar precisamente por la historia de Barranquilla. Sí, por aquí donde estamos caminando, Lewis, simulaba o era donde llegaba el ferrocarril. Digamos que el ferrocarril tenía dos tramos y finalizaba en lo que es actualmente la Biblioteca Piloto del Caribe. En 1919 a 1921 se construye la aduana. La aduana termina en 1921 y funciona hasta 1960, algo así. Este es un edificio neoclásico, de origen, tiene muchos temas republicanos. Realmente hay una gran nave central del edificio, donde en este momento está la Biblioteca Piloto del Caribe.
Por donde estamos recorriendo, nosotros le llamamos el corredor comercial. Aquí existen las oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla. De hecho, dentro de lo que es la estación Montoya está la presidencia de la Cámara de Comercio de Barranquilla y algunas dependencias. Nosotros en el complejo de la aduana también tenemos un auditorio. Nuestro auditorio es el Auditorio Mario Santo Domingo, que tiene capacidad para 116 sillas, y allí presentamos parte de nuestra agenda cultural mensual. Algo importante de decirte es que el edificio como tal, y Barranquilla tiene un quiebre dentro de su poderío económico portuario e industrial a mediados del siglo XX. Y hay un declive en Barranquilla por la sencilla razón de que el puerto pierde importancia y se construye el puerto sobre el río Magdalena, donde actualmente está. Arranca el puerto de Buenaventura y existe un deceso de lo que es la actividad portuaria en Barranquilla. Y se pierde el carácter industrial. Esto no fue ajeno, este edificio no fue ajeno, porque a mediados del siglo XX, en 1950, ya el edificio empieza a perder un poco de importancia. La DIAN construye, en este momento no DIAN, sino las aduanas, construye su propio edificio en lo que era el puerto de Barranquilla, y este edificio pierde importancia o pierde el uso que se le dio. Y nos queda casi que abandonado. Perfecto. Quedó abandonado por más de 35 años el edificio, y hay un hito histórico que es en 1984, la aduana o el edificio de la aduana es declarado patrimonio, ¿correcto? O en este momento se le llama bien de interés cultural. Esto es lo que permite a estos edificios mantenerlos, por supuesto, tener una conservación del edificio. En 1992, con la gobernación, bajo la gobernación de Gustavo Bel Lemus, se pone a la tarea de poder recuperarlo. Ya el edificio estaba abandonado y el edificio debía ser recuperado. Entonces, desde el año 1992 hasta 1994, y con la orientación y la guía de Katia González, arquitecta, este edificio es recuperado. Oiga, ¿y qué pensaban hacer? Yo me acuerdo que hubo polémica en esa época porque querían hacer de todo, hasta derrumbarlo antes de, ¿no? Sí, muchas de las cosas que se pensó para este edificio era poder construir de pronto la central de la policía, parte del ejército. Tenían muchos usos, afortunadamente no se dieron, y realmente el edificio fue recuperado para un bien importante, que es el tema cultural. Lewin, nosotros acá en la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta lo que buscamos es tres cosas importantes: cultura, patrimonio y memoria. En cultura nosotros desarrollamos una agenda importante cultural que tiene un poder importante dentro del punto de vista de la literatura. Nosotros tenemos dentro del complejo la Biblioteca Piloto del Caribe. Nuestra Biblioteca Piloto del Caribe es una biblioteca totalmente pública, abierta, sin ningún costo, 50.000 volúmenes, muchos escritores del Caribe colombiano, y lo que albergamos son libros que están, digamos, para la comunidad. Aquí vienen personas a diario sin ninguna restricción y consultan periódicos, consultan revistas y consultan también libros en temas de investigación. Tenemos una parte importante en nuestro archivo, el archivo departamental, el archivo histórico del Departamento del Atlántico, que alberga documentos del siglo XVIII, del siglo XIX, periódicos. Ese es el archivo histórico. Tenemos la Galería de la Aduana, que es un espacio para todos los artistas plásticos que vienen a exponer sus obras y se conectan con compradores y con el público en general. Tenemos también, dentro del gran complejo de la aduana, tenemos nuestro Centro de Interactivo de Memoria Urbana, o CIMU, que es un museo donde allí contamos la verdadera historia de Barranquilla y el departamento, correcto, y también generamos mucha conciencia en el patrimonio y en la recuperación de los espacios como este. Es una importancia cultural grandísima para Barranquilla y para Colombia, porque este archivo histórico es uno de los más importantes que tiene Colombia. Bueno, como buen anfitrión, le voy a pedir por favor que me invite a pasar a su casa. Por supuesto. Antes vamos a mirar algo que está dentro de la plaza y vamos a dirigirnos al mural Simbología de Barranquilla. Dentro de nuestra plaza, la gran plaza de la aduana de Barranquilla, tenemos una joya. En 1956 el maestro Alejandro Obregón pintó este mural en el centro de Barranquilla. Y este es un mural que pertenecía al Banco Popular
de la época en el edificio del Banco Popular del Paseo Bolívar, y el edificio cae en ruinas y es vendido. La persona que lo compra tenía una visión importante. Menos mal. Y en 1992 dona el mural hacia la Clena, hacia la aduana, y nos lo traemos efectivamente partido en varias partes y lo traemos y lo colocamos acá. Digamos, esto es un mural que representa esa Barranquilla poderosa de 1956, correcto. Una Barranquilla que era portuaria, agraria, y simbología de Barranquilla encierra esto. Es un mural digno de apreciar, digno de revisar, de mirar, y a diario nosotros recibimos visitantes que están tomándose fotos y ahí te pueden apreciar el mural. Maestro Alejandro Obregón. Así es, el maestro Alejandro Obregón es el que pinta el mural, y la familia Mansur es la que nos dona el mural y hasta hoy estamos. Precisamente ahora, ese mural fue inaugurado el 24 de julio de 1956 y recientemente estuvimos celebrando los 70 años del mural con la familia, con el gobernador, donde realmente veíamos la majestuosidad de tener un mural como este dentro de la aduana. Si quieres, ahora vamos y pasamos directamente a lo que es el edificio. Bueno, José, le decía yo que me invite a su casa porque esto es su casa. Perfecto, así es. Bienvenido siempre y bienvenido todos. Este es, digamos, el lobby del edificio. Nosotros tenemos dentro de este lobby digamos, en el primer piso tenemos el Café de la Aduana, que es el sitio donde las personas llegan y conversan y pueden tomar y deleitar su buen café. Aquí hay dos cosas importantes que puedes registrar, que son los dos murales que estaban en el Banco Dugin. El Banco Dugin, de la familia Dugin, proveniente de Francia, fueron dos murales que fueron donados realmente, y muestran la majestuosidad. Estos son murales de 1917 y registran, digamos, la historia de toda esa migración europea que llevó a Barranquilla y que le dio el poder de la Barranquilla de inicios del siglo XX. Estos murales fueron donados y fueron instalados acá. La gran pregunta, ¿cómo los trasladan? Porque es que están en perfectas condiciones y me imagino que trasladar esto no debe ser fácil. Sí, normalmente estos traslados los hacen expertos. Tenemos dos personas que son expertas en poder traer estos murales, que literalmente arrancan la pared donde estaban los murales y los traen. Estos murales fueron instalados al inicio de la recuperación del edificio en 1994. BD arriba y aquí trae una fecha, 1872. A 1917. Que me imagino que fue el Banco Dugin. Exacto, esa fue la temporalidad. Me dice dos murales, ahí hay uno, vamos para el otro. Perfecto. Aquí tenemos el otro mural que muestra, digamos, parte de la vocación de la familia, que era el tema agrario. Ahí muestra un molino y muestra, digamos, como la transición que se tiene de estos migrantes que vienen desde sus países de origen y se establecieron en Colombia, generando industria, desarrollo, empleo en la época. Muestran ese tipo de majestuosidad. Y que gracias a ellos Barranquilla es hoy lo que es. Hay aquí un tesoro, yo lo llamo un tesoro, yo fui testigo cuando lo trajeron y quiero que me lo muestre. Okay. Ah, bueno, no lo íbamos a dejar pasar porque a mí me parece una joya, una obra de arte espectacular. Sí, en el Bicentenario, en el 2013, llega esta majestuosidad, que es el símbolo de la Barranquilla de Puerta de Oro. Genera, digamos, esto fue hecho en el taller Palestina, digamos, de la ciudad, y muestra los colores, la majestuosidad, el río, digamos, las diferentes tribus indígenas que existían acá, y se genera, digamos, ese Bicentenario de Barranquilla en el 2013, de 1813 a 2013. Por ahí veo también de carnaval, María Moñitos, está una marimonda. Bueno, esto es también invaluable, esto es en madreperla, que por cierto pues lo hicieron artistas. Miren, por ejemplo, esta belleza, esos cocodrilos, hay que recordar el Caracalí, que es el río Magdalena. Sí, y la navegabilidad del río Magdalena, y junto a lo que decía, que son las manifestaciones del Carnaval de Barranquilla, parte importante de lo que es el desarrollo de Barranquilla. Y Barranquilla pionera en aviación. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Qué hermosura, de verdad. Voy a alejarme para darles una visual cómo se ve. Miren esta belleza. Es un gran escudo del Bicentenario.
Galería de la Aduana, aquí me dice que son las partes donde exhiben las obras de arte, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la Galería de la Aduana, que también data de 1994, cuando se restauró el edificio, y es un espacio para artistas plásticos, artistas que realmente exponen sus obras y se conectan con el público en general. ¿Qué es esta puerta, José? Bueno, esta es una puerta, importante decirlo, del gran maestro Néstor Loaiza, acuarelista del barrio Bajo, y allí en esa puerta muestra la Barranquilla de diferentes facetas. En la primera parte está el edificio de la aduana, como lo podemos ver. La segunda parte está el estadio Romelio Martínez, el Banco Dugán, y esquinas, la iglesia La Inmaculada y un atardecer en el río Magdalena y una esquina del barrio Bajo. Oiga, qué bonito de verdad y cómo se puede hacer arte en algo tan sencillo como una puerta. Sí, es una puerta original, por ejemplo, del barrio Bajo, que fue restaurada, fue recuperada y la tenemos aquí gracias al maestro Néstor Loaiza. Pero no lo puedo dejar ir sin que me cuente de las vaquitas. Yo he visto varias vaquitas por acá dando vueltas. ¿Qué significan? Sí, hace un par de años atrás, la CLENA lo que hizo fue buscar, digamos, ese mito fundacional que Barranquilla realmente fue un territorio o una zona donde llegaron unos pastores o unos vaqueros y establecieron lo que es Barranquilla en este momento. Ese mito fundacional se quiso, digamos, recrear a través de 30 vacas que simbolizan ese proceso o ese mito fundacional de tener unas vacas donde lo que es Barranquilla actualmente. Y tenemos una calle de las vacas acá, ¿no? La calle 30. La calle 30, que fue la calle donde llegaban las vacas, y eso digamos que es el mito fundacional que realmente nos cuentan en el colegio. Bueno, tengo que este salón es hermoso, tiene dos escaleras muy bonitas, muy bien conservadas, y esto también hay que decirlo, es gracias a esta Fundación CLENA. Hábleme un poco de estas escaleras, ¿son las originales? Sí, mira, eso es bien importante decirlo, Lewis. Este lobby sufrió una modificación, porque realmente el edificio, la entrada del edificio es de este lado, sobre las carreras 50. Y estas escaleras sufrieron un cambio, porque estas escaleras lo que hacían era que caían hacia acá, realmente la entrada era hacia este lado. ¡Qué importante! Correcto, y teníamos esa entrada y entraba a lo que eran los despachos de la aduana, correcto. Entonces las personas que podían venir entraban por la carrera 50, lo que es la carrera 50, y se dirigían hacia hacer sus diligencias en la nacionalización o en el aforo de las mercancías que traían. ¿Cuál es la parte frontal y cuál la parte posterior? Bueno, yo sé que la parte frontal antiguamente era esa, pero todo el mundo conoce la parte posterior. Por donde uno entra era como el patio, correcto, era la gran zona, que inclusive donde uno entra realmente había agua. Hay fotos de la época donde realmente existía un caño. Barranquilla era llena de caños, llena de agua, y lo que se hicieron fueron que desplazaron, digamos, esa agua y se construyeron lo que es la vía 40 en este momento. Y la parte del frente del edificio es sobre lo que es la carrera 50 hoy. La parte principal o el frente del edificio de la aduana, como nos contaba José, es precisamente este, miren. Y es que esa construcción muy robusta, esa construcción muy bonita, es esto, y este era por donde entrarían las personas o saldrían las personas. Voy a dirigirme a la puerta principal que conecta precisamente con la nave central. Arriba, administración de la aduana y una bandera de Colombia ondeando siempre. Me encanta ese detalle porque es que esa bandera siempre la encuentro adornada con este viento que hace en Barranquilla. 4 columnas principales, voy a hacerme de frente para que ustedes lo puedan ver, y una puerta verde que marcaba el ingreso a esta edificación. Imagínense ustedes años anteriores, estoy hablándoles de comienzos del siglo pasado, y que se hiciera esta hermosura y esta belleza como signo de poder de ese gobierno, de esa aduana que entre otras cosas pues vigilaba el ingreso o salida de muchas cosas, de migrantes, de mercancías aquí en Barranquilla. Está situada en un sector céntrico de la ciudad y es que tenía que ser así. Me decían que había un caño ahí en la parte donde ahorita pues está lo que es el ingreso, y este caño marcaría también la llegada
de ciertas embarcaciones. 4 columnas gigantescas, y es que son inmensas, que nos muestra la forma como construían esa arquitectura republicana que pues a mí tanto me encanta mostrar aquí en Barranquilla, y que por supuesto la aduana hace parte de ella. Aquí estamos subiendo por las escaleras originales. Miren el desgaste y miren esas baldosas, me imagino que de la fábrica Pompeya. Oiga, qué bonito, primera vez que subo acá, José, y miren la visual que me ofrece. Yo quiero que ustedes retrocedan en el tiempo y se imaginen esto, las oficinas de la aduana, y era que todo tenía que pasar por acá, todo tenía que ser registrado. Bueno, todavía tenemos a la DIAN por ahí, pero antes era como un poquito más fiscalizado esto. Por supuesto. Bueno, entramos a la nave central del edificio y en esta parte estaban las oficinas de la aduana. Y en este parte donde estás, Lewis, conmigo, realmente era la oficina del gerente. El gerente despachaba desde acá y tenía el privilegio de poder ver a todo el mundo. O sea, vigilando a sus empleados. Así es, sí, exacto. Esta es la posición del contemplador, lo que le llaman. Muchos de los edificios antiguos tenían esta posición de privilegio, que era poder tener la visual de todos los empleados y saber quién estaba trabajando y quién no estaba trabajando. El control, como en esa época no había ni WhatsApp, ni celular, ni nada. Exacto, ni mucho menos cámaras que pudiesen ver a las personas, él podía ver con sus propios ojos. La nave central, digamos, albergaba las oficinas como tal, y hasta el día de hoy se mantienen las oficinas tal como están. Lo único es que se hicieron los cambios para poder albergar a los libros. Entonces nosotros tenemos 4 zonas. La primera zona que están mostrando es la zona de la hemeroteca, que utilizamos para hacer conversatorios, lanzamientos de libros, lanzamientos de revistas. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué lanzamiento tenemos? Cuénteme ahí, primicia. Bueno, hoy tenemos algo muy importante. Dentro de nuestra agenda cultural mensual, nosotros tenemos un tema en específico. Para este mes es cultura y deporte. El 7 de agosto de 1924 nace el gran equipo de Barranquilla, el Junior de Barranquilla, y en este momento tenemos un conversatorio sobre el origen del Junior y tenemos una muestra de exposición de un museo, del Museo Rojo y Blanco, donde estamos exponiendo las camisetas que vienen desde un tiempo hacia un tiempo, digamos, por todas las estrellas que ha conseguido Junior a lo largo del tiempo, a lo largo de sus 100 años. Hoy tenemos eso, Lewis. Ya me voy para allá, pero no me voy sin antes que me cuente qué es estos libros. Esto por todos lados veo libros, me imagino que son invaluables, porque aquí está la historia de Barranquilla. Sí, actualmente en ese espacio estamos diseñando y reviviendo lo que es la sala de música. Nosotros tenemos la sala de música que alberga los libros de un personaje importante para la música clásica de Colombia, como lo fue Hans Federico Neumann. Él y su hija nos donó los libros y nosotros somos los custodios del libro. Aquí vamos a colocar la sala de música Hans Federico Neumann. Y próximamente va a estar abierta al público, como lo fue, en un momento estuvo abierta al público. Estamos en un proceso de renovación de la sala de música. Y abajo tenemos, además de la hemeroteca que te conté, tenemos la sala de internet que se ve al fondo. Es una sala de internet totalmente gratis, donde vienen personas de la comunidad. Nosotros estamos dentro de la comunidad del barrio bajo, de Barlovento y de la bendición de Dios, digamos. Nosotros hacemos un tema comunitario importante, porque es la conexión entre la cultura y la comunidad. Una sala de lectura, que es la que nos acompaña, y una sala general donde están el resto de las colecciones. 50.000 libros actualmente tenemos dentro de la colección. Muchos libros, como te comentaba, de autores costeños, del Caribe colombiano, donde vienen investigadores, personas del común, a hacer sus consultas sobre esos libros en especial. José, muchas gracias, de verdad un programa enriquecedor, conociendo un poquito más de la historia de Barranquilla y por supuesto de la historia de este icónico Palacio Amarillo. Sí, por último me gustaría que registrases en tus cámaras, ahorita te escuché sobre la fábrica Pompeya. Nosotros en esta parte tenemos 5 tipos de pisos y siempre nos hemos preguntado, digamos, desde el ajedrezado, que es donde nos estamos encontrando,
y en cada una de las salas y en el corredor central hay un piso en especial. Son pisos que muestran, digamos, la imponencia del edificio en la época y hasta el sol de hoy trascienden en el tiempo. Yo quisiera, digamos, estos minutos poder registrar y poder decirte, nosotros somos un centro cultural que lo que buscamos es que esos edificios históricos y antiguos se conecten con el presente. Nosotros creemos y estamos convencidos que la aduana de Barranquilla es considerada el tercer lugar, y te cuento. Hay un sociólogo estadounidense que tenía una teoría que se llama la del tercer lugar. El primer lugar es la vivienda, el segundo lugar es el trabajo y el tercer lugar es donde te gusta estar, donde te apasiona. Realmente es un trabajo que hacemos a diario, es de conectar mucho más personas para que puedan disfrutar de estos espacios que son totalmente gratis, y las personas se pueden venir en cualquier estilo, de cualquier forma, llegar, leer un libro, contemplar, conectarse con el pasado, pero también generar la posibilidad de llegar más poderoso en los temas culturales en Barranquilla. Y desconectarnos, por supuesto, de tanto celular. Dios mío, es que yo me acuerdo cuando antes uno venía a la biblioteca y tenía que averiguar literalmente en medio de tantas cosas. Hoy en día la gente con el celular ya. Pero miren qué bonito es sentir todavía las hojas de un libro. Ojalá si es un libro antiguo, pues qué belleza. José, de verdad, muchas gracias y todos invitados a la aduana. Lewis, nosotros estamos en la vía 40, número 36135. El Gran Palacio Amarillo alberga a todos. Realmente te agradecemos mucho el interés. Esta es tu casa, las puertas están abiertas para poder registrar eso. Sabemos muy bien que tú eres un canal que comunica y que conecta a muchas personas, y realmente las personas tienen que vivir la aduana. Actualmente tenemos un hashtag que se llama Vive la Aduana. Vive la aduana a tu manera, llega como sea. Llega en los espacios, en la noche, conéctate con la cultura, y somos el centro cultural por excelencia de Barranquilla. Sin palabras, qué programa espectacular. Recorrer la aduana y conocer esa historia y lo que tiene que ver con Barranquilla, pues es absolutamente fantástico. Me encantó el programa de hoy, yo espero que a ustedes también les haya gustado. Aquí me despido con nuestro amigo Gabriel García Márquez, un ícono no solamente de Barranquilla, no solamente del Caribe, sino de Colombia entera. Gracias, Gabriel García Márquez, Gabo, por darnos tanto. Y es que un Nobel de Literatura es algo muy grande. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Nos vemos en un próximo programa. ¿Cuándo? No tengo idea. ¿Dónde? Tampoco lo sé, pero sí será aquí, en Lewis Te Cuenta. Así que muy pendientes del canal. Por favor, suscríbanse, es lo que siempre les pido porque es muy importante para seguir creciendo, para decirle al algoritmo de esta red social, caramba, este man lo están viendo, pero se están suscribiendo. Vamos a mostrar más el contenido. Chao, oiga, los dejo con esta belleza de monumento de Gabriel García Márquez. Por fin lo encontramos, y por supuesto con esta visual de la aduana en la ciudad de Barranquilla.